¿Cuál fue el problema de la Marjorie con no escribe? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Julio. Buenos días, Marjorie. ¿Me escuchan? Buenos días, profesora, ¿me escucha? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenos días, Marjorie. Vamos a dar inicio entonces a esta videoconferencia. El tema de esta mañana es el mandato. ¿Me escucha, Marjorie? Bien. Entonces daremos inicio. Comenzaremos hablando sobre el contrato. Buenos días, Julio. ¿Me escucha, Julio? Julio. Sí, profe, le escucho, le escucho. Lo que le quiero preguntar, ¿usted está listo para que le haga preguntas? Estoy trabajando desde mi teléfono, profe. Vamos a hacer hasta lo imposible, ¿sí? ¿Cree usted que pueda con el teléfono? Marjorie se desconectó, solo está usted. Podemos hablar del concepto de mandato, Julio. A ver. Julio. ¿Me escuchan, Julio? Sí, profe, yo lo escucho. ¿Me escucha usted? Sí. Profe, buenos ¿Cómo días. está, Marjorie? Buenos días. Entonces, hablemos del concepto del mandato. ¿Me lo puede definir, Julio? Marjorie. Me estoy auxiliando desde mi teléfono, profe, y si me salgo, tengo que volver nuevamente a entrar, entonces no puedo estar, ¿me entiende? Sí, y Marjorie, ¿cómo está? Profe, fíjese que yo tampoco miré eso porque apenas estaba terminando lo del otro cuestionario y no hice eso, no lo he visto todavía. Bueno, entonces me toca que explicar, ¿verdad? Porque no vienen listos. Entonces decimos que el contrato, el mandato es un contrato, en virtud del cual una persona llamada mandante confía a otra llamada mandatario la gestión de uno o varios negocios, ¿verdad? Que ejecuta por cuenta y riesgo del mandante. O sea, si usted le va a decir a otra persona, quiero que me haga una gestión, que me vaya a gestionar, por ejemplo, las placas de... buenos días, Laura. Las placas de esta flota vehicular, ¿verdad? Entonces, usted le puede otorgar un poder a esa persona para que vaya a hacer esa gestión. Entonces, a eso se le llama mandato, ¿verdad? Entonces, es un contrato en virtud del cual una persona llamada mandante confía a otra llamada mandatario la gestión de una o varios negocios, ¿verdad? Que ejecuta por cuenta y riesgo del mandante. ¿Cómo está, Laurita? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Bien, hija.
¿Viene preparada para que le haga preguntas? ¿Cómo viene? A ver, Laurita. Sí, diga. ¿Le puedo hacer preguntas? Ah, ¿Viene preparada para hacerle las preguntas? no también, profe. ¿Ah? ¿Quién dijo yo también? No también le dijo. Perdón, no te escuchaba. Bueno, vamos a seguir explicando entonces, ¿verdad? Estamos prácticamente en clase hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ir explicando la evolución y características del mandato. Entonces, decíamos, ya tenemos entendido, el que le dice, anda a hacerme el mandado, se llama mandante. Y el que va a hacer el mandado se llama mandatario. Es un contrato, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos es que puede hacerte uno a varios mandados, ¿verdad? Estamos hablando de que puede hacerte una o varias gestiones, ¿ya? Usted lo puede mandar al registro, usted lo puede mandar a cualquier institución, ¿verdad? Con un poder, ¿ya? Entonces, en los primeros tiempos en el derecho romano, nosotros vemos que fue desconocido el mandato, ¿verdad? No se sentía entonces en ese momento la necesidad de ser representado por un tercero, ¿verdad? Dado lo rudimentario de las relaciones económicas de esa época. Pero en épocas más avanzadas se aumentan y complican las relaciones y es aquí que entonces, buenos días, William. Buenos días, profe. Y es aquí donde aparece la figura del mandato, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿usted viene preparado para que le haga preguntas, William? No, profe. Tampoco. A ver, pero lo voy a anotar. Julio, Marjorie, William. ¿Por qué no viene preparado? ¿Qué le pasó a usted? Ah, William. ¿Qué me le pasó? Profe, no contesté el último, no miré el último cuestionario. Ajá. Teníamos que haber leído, sí, ¿verdad? El tema de hoy para venir un poquito preparado. Entonces, sí, Julio. Profesora, eso es acerca de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De lo del contrato, o sea, lo del mandato, pues. Exacto. Estamos refiriendo al análisis de los artículos que ustedes habían plasmado ahí en el aula virtual, ¿así es, verdad? Ay, bajen un poquito el audio. Sí, estamos hablando del mandato y que les mandé a hacer un análisis e interpretación de unos artículos, sí, ¿verdad? Ahorita vamos a, como no vienen listos para que yo les pregunte, vamos a explicar, ¿verdad? ¿Entendido, William? William, vamos a explicarte, digo, en vista de que no están preparados. Bueno, profe. Bien. Bueno, profe. Cualquier duda, pregunten, háganla para que quedemos claros. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Que en un inicio en Roma no se reguló el mandato, pero después con las relaciones a medida fueron, ¿verdad? Desarrollándose y complicándose, entonces es donde aparece la figura del mandato. Entonces nosotros tenemos que el mandato es un contrato principal, tiene existencia propia, ¿verdad? Puede ser oneroso o gratuito, porque yo te puedo mandar a decir, William, anda a gestionarme las placas de toda la flota vehicular de la empresa al tránsito. Pero yo te estoy mandando porque usted es empleado de esta empresa. Entonces usted va a ir a hacer el mandado porque está dentro de sus funciones. Tal vez usted es el jefe de servicios generales, ¿verdad? Entonces, está dentro de sus funciones, entonces usted tiene un salario. Usted recibe un salario por esa actividad que usted realiza. Entonces, no es oneroso, pero es oneroso desde el punto de vista de que usted recibe un salario. Es gratuito cuando usted le dice a una persona allegada a usted, anda a hacerme, qué sé yo, otro mandado,
Por eso se llama mandato, viene de mandado, ¿verdad? Entonces, el que manda hacer el mandado se llama mandante y el que hace el mandado se llama mandatario. Entonces, nosotros vemos de que hay diferentes mandatos. Unos pueden ser gratuitos, porque no te voy a cobrar por irte a hacer esa gestión, y otros pueden ser onerosos, ¿verdad? Como el caso de que está William yendo a tramitar las placas de toda la flota vehicular de la empresa, ¿verdad? Bien, también decimos que puede ser unilateral o bilateral, ¿verdad? Ya sabemos cuándo es unilateral y cuándo es bilateral. Hablaremos entonces de los requisitos del mandato. Decimos que uno de los requisitos del mandato es que tiene que haber consentimiento entre las partes. Por supuesto. Porque si vos le vas a ir a hacer el mandado a otra persona, ella te va a dar un poder especial para que le vayas a hacer el mandado. También te puede dar un poder generalísimo, un poder especialísimo, ¿verdad? Ya vamos a ver los diferentes tipos de mandato. Entonces, primero es el consentimiento entre las partes. Tiene que haber... Dígame. Profe, después dice que el objeto, capacidad y la capacidad de obrar. Sí, pero entonces este objeto, el objeto es el contrato, ¿verdad? Puede tener, por ejemplo, como objeto todos los actos jurídicos, ¿verdad? Ejemplo, vender, arrendar, permutar, pagar, hipotecarse. Cualquier gestión puedes ir a hacer, ¿verdad? Entonces, puedes realizar la administración de uno o de varios negocios, ¿verdad? Y el tercer requisito, ese es el objeto, el tercer requisito es la capacidad que tiene el mandante. Debe de tener plena capacidad para celebrar el acto. El mandante es el que manda a hacer el mandado. El mandatario es el que lo realiza, para que no se confundan con las dos figuras, ¿verdad? Entonces hablaremos qué obligaciones tiene el mandante, ¿verdad? Dentro de las obligaciones del mandante vamos a ver que está el pagar la retribución convenida, porque no siempre va a ser gratuita. Nadie va a andar en las calles haciéndole mandado a otra persona gratuitamente, a menos que sea tu familia, pues. Ahora, otra obligación que tiene el mandante es de reembolsar las expensas o gastos en que haya incurrido el mandatario. Él fue a la calle, gastó en taxi, gastó esto, gastó el otro, ¿verdad? Y otra obligación es indemnizar el mandante al mandatario por los daños y perjuicios que esto hubiera sufrido por motivo del cumplimiento del mandato, ¿verdad? Porque pudiera ser de que eso le ocasionó daños y perjuicios al mandatario, ir a hacer ese mandado. Entonces el mandante está obligado a pagárselo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, entendemos lo que es el mandato. También el mandatario tiene sus propias obligaciones y decimos nosotros que la obligación de ejecutar el mandato es una de ellas. Él tiene, si vos te comprometes porque hay consentimiento entre las partes, estás obligado a ir a hacer el mandado. También el mandatario debe de ejecutar el mandato personalmente. Si hay sustitución, puede ser amplia o restringida, porque recuerden de que, por ejemplo, las personas que tienen poder generalísimo pueden darle un poder especial a otra persona para que haga determinada actuación, ¿verdad? O determinada diligencia. Pero eso es solo el que tiene el poder generalísimo, ¿verdad? Tiene amplias facultades. Ya vamos a ver detenidamente en la próxima clase cada poder, ¿verdad? Porque este tema es largo, muchachos. Entonces, por eso es que tienen que estar claros. Recuerden que ustedes, como abogados, van a salir de esta universidad y van a abrir las puertas de su oficina y van a empezar a hacer los poderes. Hay 4 tipos de poderes, decíamos, ¿verdad? El poder general, generalísimo, el especial, especialísimo, y también está el de administración y el poder general judicial de representación, ¿verdad? Entonces, sigamos con las obligaciones del mandatario. Se debe sujetar también, decíamos, a las instrucciones recibidas del mandante. El mandante te dice, vos vas a hacer las cosas así, así, así.
En caso que el mandatario no recibiera instrucciones concretas, entonces él debe de actuar prudentemente, como si se tratara de su propio negocio, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer las cosas correctas. También debe rendir cuentas el mandatario, ¿ves? Acerca de la ejecución del mandato que hiciste, cuánto gastaste, cómo te fue, ¿verdad? Cabe destacar que a su vez el mandato exige, ¿verdad? Por condición propia de las cuestiones patrimoniales que estemos adecuados a realizar en dicha tarea, ¿verdad? Es decir, exige condiciones propias de las cuestiones patrimoniales. Estamos hablando de que también yo lo puedo mandar a usted como poder especial a legalizar una propiedad. También, como abogado. Y le puedo dar un poder especial, ¿verdad? Para que me legalice esta propiedad. Bien. Ahora vamos a hablar cómo termina este mandato. Estamos hablando solo lo que es la parte doctrinaria de la figura del mandato, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender de qué se trata esta figura jurídica. Los modos de terminar el mandato. Uno, el agotamiento natural, ¿verdad? Por agotarse. Dice agotamiento natural. Se agotó la diligencia, ¿verdad? Vencimiento del plazo. Tenías que ir en una determinada fecha, ¿verdad? Por ejemplo, usted le pueden decir, William, usted tiene que ir a pagar los impuestos. Le están diciendo de la empresa, tiene que ir a pagar, usted es el contador, tiene que ir a pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces usted tiene fecha para este viernes y usted no va. ¿Qué pasa si usted no va? A ver, William, ¿qué pasa si usted no va a pagar los impuestos? Y ese era el mandado que tenía que ir a hacer usted con un poder especial. ¿Qué ocurre? Si usted no fue, el lunes le está tirando, le está guiñando la chaqueta el jefe. Y le va a decir, bueno, ahora tenemos que pagar mora porque no fuiste cuando te dije, ¿verdad? Entonces ahí usted está incurriendo en que por negligencia de usted, la empresa va a pagar mora, ¿verdad? Entonces a usted le van a pasar la cuenta, ¿verdad? Entonces recuerden de que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Y también y una consecuencia, porque si usted no fue a pagar en tiempo y forma, usted le dijeron pague el viernes, porque era el último día para pagar. Y usted fue hasta el lunes, martes. Y entonces, ya no, ya ahí le cobraron la mora y usted no andaba para pagar la mora, ¿verdad? Andaba solo lo justo. Entonces, también dice que la conclusión del negocio también puede terminar para que se otorgó, es decir, el fin para el que se otorgó ese mandato. Si a usted fue a realizar la legalización de esa propiedad, ya el mandato terminó, ¿verdad? Porque concluyó el negocio, terminó la legalización, entonces ya él llegó a su vencimiento, ¿verdad? Ya él llegó, cumplió con el fin por el que fue creado, ¿verdad? Ese poder. Entonces ya después no tiene ningún sentido. También puede terminar el mandato por la rescisión del contrato a causa del incumplimiento de una de las partes, ¿verdad? Es decir, que el mandatario diga, ve, yo ya no quiero irte, no puedo irte a hacer esos mandados, ¿verdad? Entonces, o porque también el mandante diga, no, ya no quiero, ya pensé, mejor voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Y también por la nulidad del contrato. Podemos anular el contrato, ¿verdad? Por revocación también. Hay países en los cuales existe esta figura. Por ejemplo, el mandato irrevocable. No es el caso de Uruguay, por ejemplo, donde siempre el mandato puede revocarse. ¿Ven? También yo les puse en el artículo del Código Civil de Uruguay. También puede terminar por la renuncia del mandato por voluntad unilateral del mandatario. El mandatario dice, yo ya no quiero o no puedo, lo siento mucho, no te voy a hacer el mandado, ¿verdad? También termina este mandato con la muerte, ¿verdad?
del mandante o del mandatario, de cualquiera de los dos. Entonces decimos que esto es doctrina, muchachos. Hay países en los que existe el mandato que subsiste aún luego de la muerte del mandante, y ello sucede cuando el mandato fue otorgado en interés del mandante, ¿verdad? Y del mandatario al mismo tiempo. Esto lo dice el artículo 2098 del Código de Uruguay. Y el mismo código también permite el mandato para ejecutar después de la muerte del mandante, es decir, que se puedan ejecutar las cosas después de muerte, de fallecido el mandante. Pero recuerden de que aquí no, aquí estamos en la legislación nicaragüense, y entonces nosotros vamos a ver de que con la muerte del mandante termina el mandato del mandante o del mandatario, ¿verdad? Y también por dígame. Sí, William. Yo buenos días, Sandrita. Dígame, Sandrita. Marjorie, profe. No, es que estaba viendo ahí a Sandra ahorita. Sí, dígame, Marjorie. Profe, yo entiendo lo que estaba diciendo ahorita, pero sin un ejemplo. Si mi papá fallece y él el que mandó a alguien a hacer algo de estos mandatos que usted está ahí explicando, yo no puedo, yo como hija no puedo seguir con esto. No, es que esa es una de las causas por las que termina el mandato, porque falleció el mandante, ¿verdad? Recuerden de que dijimos que el mandato es personalísimo, ¿verdad? Entonces no se puede pasar a un tercero. No se puede, a menos que en el testamento lo dejes dispuesto de que lo estipulen. quieres aquello, pues tendrías que plasmarlo en un testamento. Okay. Pero ya es con autorización del causante, ¿verdad? Bien, y decíamos también que el mandato termina. Buenos días, Sandrita. Buenos días. Termina con por la interdicción del mandante o del mandatario, ¿verdad? Ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos. William, buenos días, Sandrita. Cuando hablamos de interdicción. De interdicción civil. La interdicción civil es cuando el juez, a través de una sentencia, declara, ¿verdad?, pena carcelaria para esa persona. Cuando usted cae detenido, cae preso, entonces se le suspenden sus derechos, ¿verdad?, y obligaciones inmediatamente. Entonces hay que nombrarle un guardador para que usted pueda realizar alguna cosa que quiera hacer. Un ejemplo es que usted, en el momento en que, por ejemplo, su esposo es una persona muy agresiva, se peleó con el vecino, le ocasionó una lesión, se fue preso, y él en ese momento, en esa semana, iba a comprarle la casita a los niños y a la esposa. Entonces ya él ya no puede hacer esa compra-venta. ¿Por qué? Porque a él se le han suspendido sus derechos y obligaciones. Cayó en interdicción civil, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que nombrarle un guardador. Nadie más idóneo en ese caso que la esposa, para que la esposa pueda realizar la gestión que él quedó inconclusa, que él iba a hacer, que era comprar la casita. Estamos hablando de un ejemplo hipotético, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre la clasificación del mandato según su extensión, ¿verdad? Y nosotros decimos que según su extensión el mandato puede ser, decíamos, general, generalísimo, especial, especialísimo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar entonces un poco acerca del poder general. Ya el mandato es un poder, ¿verdad? Recuerden que un poder que te da otra persona para que vayas a hacer un mandado. Entonces se llama mandato, viene de mandado. Entonces, el poder general puede ser para alguno o todos los negocios, concediendo amplia y general administración, comprendiendo las facultades siguientes. Es decir, puede celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para la conservación o explotación de los bienes, e intentar y sostener entonces judicialmente las acciones posesorias y las que tienen necesarias para interrumpir la prescripción respecto de las cosas que comprende el mandato. Vamos a ver. Cuando ustedes vayan a realizar un poder general, un poder generalísimo, un poder especial o un poder especialísimo, ustedes van a irse al código.
En el código está el articulado conteniendo cada poder. Y al explicar el código, cada poder nos dice qué debe de contener esa escritura que usted va a hacer. Entonces, ahí te dice el código qué es lo que puede hacer una persona con un poder general, con un poder generalísimo, con un poder especial o con un poder especialísimo, ¿verdad? Entonces, ahí están los artículos. Estamos hablando del artículo 2396, ¿verdad? Que nos habla de qué es lo que debe. Ahí está taxativamente enumerado qué es lo que puede, porque estamos hablando de un poder general, pero un poder generalísimo, es un poder más amplio, y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Y es peligroso porque te da facultades hasta para vender. Por ejemplo, el poder generalísimo es un poder para todos los negocios y concede al mandatario la facultad de ejecutar todos los actos que podría hacer el mandante, excepto lo que conforme a la ley se puede hacer el poder dante. Eso está en el artículo 3295. Por eso es que les mandé el articulado. Para que ustedes se sienten, analicen, interpreten, ¿verdad? Porque de eso se trata el código, muchachos, de analizar y de interpretar. Entonces, exactamente en ese artículo ustedes van a encontrar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en cada poder. Por ejemplo, ¿En cuál el poder artículo? especial, perdón. ¿En cuál artículo dijo? Ahí están en las diapositivas. Ahí te puse la tarea. A partir creo que es del 32, 90 y pico, 93, algo así. Entonces, estamos hablando ahora del poder especial. Ya hablamos del poder general, el generalísimo. El generalísimo es peligroso porque te da amplias facultades hasta para vender las propiedades de la otra persona. Entonces, no es el primero que le vende las propiedades y lo deja sin nada a la persona que le dio el poder, al mandante. El poder especial es el que se otorga para determinado acto jurídico. Te puedo decir, a usted le dicen, doctor William Mayorga, necesito que me haga un poder especial porque necesito que mi hija vaya a retirar la pensión de jubilación. Entonces, es un poder especial para determinada cosa, ¿verdad? Tengan cuidado con los poderes especiales cuando vayan para el INS, porque el INS exige que lleve una leyenda. Una leyenda, es decir, debe de llevar lo que ellos dicen. Entonces, mejor pregunten en el INS qué es lo que ellos quieren que lleve el poder, ¿verdad? Porque entonces la persona que te llegó a dar a hacer el poder te va a decir, oye, usted me hizo el poder malo, no me lo aceptaron, ¿verdad? Y es porque cada institución tiene sus propios requisitos, ¿verdad? Es por eso que nosotros decimos que el poder especial es para determinado, lo dice nuestro Código Civil y lo dice la doctrina, es para determinado acto jurídico, que puede ser judicial o extrajudicial. Solo faculta al mandatario para realizar el acto o actos específicos, ¿verdad? El poder especialísimo, vamos a hablar del poder especialísimo, la ley lo exige para determinados casos. Por ejemplo, se necesita para poder especialísimo para contraer matrimonio en nombre del mandante, ¿verdad? Por eso dice especialísimo, es para determinados actos nada más, ¿verdad? Bien, ahí está el artículo 3358. Ustedes pueden encontrar ahí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la doctrina, vemos nosotros que hay causas de extinción del mandato, ¿verdad? Por convenio entre el mandante y el mandatario puede terminar el mandato. Por novación también. Ya ustedes saben lo que es la novación, ¿no? Ustedes lo vieron en obligaciones, en la clasificación de cómo se extinguen las obligaciones. Y la novación es la sustitución de un crédito antiguo por uno nuevo. A eso se llama novación. Entonces dice aquí por novación, es decir, por cambio de acreedor o del deudor, ¿verdad? También por transacción, es otra forma de extinguir las obligaciones. Por transacción celebrada entre el mandante y el mandatario, también otra forma de extinguir el mandato. Por confusión, que también está contemplado en nuestra clasificación de cómo se extinguen las obligaciones. La confusión es por ejemplo, confusión en una misma persona, las calidades de mandante y de mandatario.
Es decir, si la persona antes era mandante y ahora es mandatario, entonces tiene las dos calidades en la misma persona, entonces se extingue el mandato, ¿verdad? Porque no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Bien, también por caso fortuito y fuerza mayor, estamos hablando, por ejemplo, si se destruye el negocio que administra el mandatario, ¿verdad? Por caso fortuito, fuerza mayor. Ya eso no está dentro de tu alcance, ¿verdad? Y también vemos el negocio que administra el mandatario, ¿verdad? Y por nulidad. También vemos que por nulidad puede terminar el mandato. Por el desempeño del negocio también para el que fue constituido, ¿verdad? Por la expiración del término o por el evento de condición prefijada para la terminación del mandato. Porque yo te dije, el mandato te va a servir para esto, termina tal día. Ese día lo iba a ejecutar el acto. Ibas a ir al registro, esto y el otro. Ahí nomás llegó. Por la revocación del mandato, porque también el mandante puede revocar el mandato, ¿verdad? Y por la renuncia del mandatario, el mandatario puede decir, ya no voy a ir a hacerte el mandado, fíjate que no puedo. Por la muerte del mandante o del mandatario, por la quiebra o concurso del mandante o mandatario también, por interdicción, ya lo habíamos mencionado, del mandante o mandatario, y por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido en ejercicio por razón de ella, ¿verdad? Entonces, hemos visto todo lo que es la parte doctrinaria, chicos, y después entonces se entra al articulado. Y decíamos que el mandato comienza en el artículo 3293, que son los artículos, no se los dejé todos, solo les dejé una parte, porque es bastante largo. Es más, vamos a seguir viendo el mandato en la próxima semana. Este tema es bien largo. Entonces, para que ustedes ya vayan analizando, ¿verdad? Por ejemplo, dice el 3293, el contrato de mandato puede celebrarse entre presentes y ausentes, ¿verdad? Por escritura pública o privada, por telégrafo, por teléfono, por cartas y aún de palabra. Pero no se admitiría en juicio la prueba de testigos, sino en conformidad con las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes exijan documentos públicos, ¿verdad? Porque también sabemos que en determinados juicios te aceptan algunas pruebas y otras no. Entonces, el instrumento en que se hace contar el mandato se llama poder. Y los poderes generales, generalizos, todos los poderes deben de otorgarse en escritura pública, ¿verdad? Eso lo dice el 3293. El 3294 que nos dice que el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación tácita o expresa del apoderado o mandatario. Es decir, ya dijimos que entre los requisitos está el consentimiento entre las partes. La aceptación tácita se presume por cualquier acto en ejecución del mandato, excepto los que hicieran para evitar perjuicios del mandante. Es decir, si yo te mando, si yo te voy a dar un poder especial para que usted me vaya a pagar los impuestos y usted se va con antelación a preguntar, ni siquiera te he dado el poder, pero ya te fuiste con antelación el lunes a la DGI a preguntar que cuánto es el impuesto que se está cobrando, esto y el otro, y entonces eso es una aceptación tácita, porque vos ni siquiera te han dado el poder y ya andas haciendo la gestión, ¿verdad? Ya andas averiguando para decirle al mandante cuánto se va a pagar. Ahora, eso es una aceptación tácita. Se presume por cualquier acto en ejecución del mandato, excepto lo que se hiciere para evitar en perjuicio al mandante mientras nombra otro apoderado, ¿verdad? Porque también pudiera ser de que ya el mandatario no quiera seguir, ¿verdad? No quiera realizar ese mandado. Entonces, dice lo que se hiciere para evitar perjuicios al mandante, ¿verdad? Estamos hablando de que no lo vas a perjudicar, tenés que esperar a que él nombre otro apoderado, ¿verdad? El 3295
En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de una persona, el mandatario puede vender, hipotecar. Es lo que te digo, en el artículo te dice qué es lo que debe de contener el poder. Puede vender, hipotecar y de cualquier otro modo enajenar, gravar toda clase de bienes, aceptar, repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poder dante, ¿verdad? Excepto los que conforme a la ley deben de ser ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del poder generalísimo. Bien, eso lo dice el 3294. Ya en el 3295 nos viene hablando de que si las facultades generalísimas fueron solo para alguno o algunos negocios, al mandatario tendrá respecto del negocio a que su poder se refiere y los bienes en que ellos comprendan las mismas facultades que conforme el inciso. Es decir, sabemos que es un poder generalísimo, que tiene amplias facultades, pero si solo fue para realizar algunos negocios nada más, pues entonces solo sobre esos negocios vas a tener amplias facultades, ¿verdad? Y las mismas facultades que conforme al inciso anterior tiene el apoderado generalísimo para todos los negocios de una persona, ¿verdad? Entonces, los artículos están bien fáciles, muchachos. El artículo 3296 que nos dice, por el poder general para todos o algunos negocios tiene el mandatario, respecto del negocio a que su poder se refiere amplia y general administración, comprende entre estas las facultades siguientes. Estamos hablando del poder general ya no estamos hablando del poder generalísimo. Entonces, ¿qué poderes tiene el mandatario en el poder general? Uno, celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para la conservación o explotación de los bienes. Intentar y sostener judicialmente las acciones posesorias y las que fueran necesarias para interrumpir la prescripción respecto de las cosas que comprende el mandato, ¿verdad? Esa figura es muy bonita, muchachos, de la prescripción. Ustedes pueden utilizarla en todos los juicios, ¿verdad? Así es que conózcanla, que la van a ver hasta en los juicios de juicios administrativos, juicios penales, juicios civiles, donde quieran, puede aplicar esa figura de la prescripción. Bien. Tercero, también puede, el que tiene, estábamos hablando del poder general, ¿verdad? Todo lo que puede hacer el mandatario con el poder general. Alquilar, arrendar los bienes muebles, inmuebles hasta por un año, pero si el poder fuera limitado a cierto tiempo, entonces el término del alquiler o arrendamiento no debe exceder de ese tiempo. Pues si solo te dieron un poder por 6 meses, pues por 6 meses vas a arrendar los inmuebles. También puedes vender los frutos, así como los demás bienes muebles que por su naturaleza pues estén destinados a ser vendidos o se hayan expuestos a perderse o deteriorarse. También exigir judicial o extrajudicialmente el pago de los créditos y dar los correspondientes recibos, ¿verdad? También puedes ejecutar los actos jurídicos que según la naturaleza del negocio pues se encuentren virtualmente comprendidos en el caso como medios de ejecución o como consecuencias necesarias del mandato, ¿verdad? Todo lo que te mande a ejecutar actos jurídicos que sean de la naturaleza del negocio, ¿verdad? Bien. El artículo 3297 nos viene hablando también del poder especial, que para determinado acto jurídico, judicial es para determinado acto jurídico, ¿verdad? Judicial, ya sea o extrajudicial. Y solo faculta entonces al mandatario para que el acto o actos específicos en el mandato, sin que pueda extenderse ni aún aquellos que pudieran considerarse, ¿verdad? Como consecuencia natural de lo que el apoderado está encargado de ejecutar. Es para determinados actos nada más. Después habla el 3298. El mandatario a quien no se hubiere señalado o limitado sus facultades tendrá las que la ley le otorga al apoderado generalísimo. Es decir, si vos no le pones límite, entonces mejor hacerle un poder generalísimo, ¿verdad? O general. Entonces, dependiendo de lo que llegue el cliente a decirte, doctor William, doctora Sandra Zelaya, doctora Marjorie, doctora Laura, doctor Julio Castillo, necesito que, figúrese que necesito esto y esto, te cuenta el problema. Entonces, usted que conoce las 4 figuras,
Entonces usted le va a decir, bueno, a usted le conviene un poder generalísimo. El poder generalísimo usted puede hacer esto y esto y esto y esto con el poder generalísimo. El mandatario va a realizar esta y estas funciones, ¿verdad? Y usted le explica el poder general, el generalísimo, el especial, pero usted le va a asesorar y le va a decir cuál es el que le conviene, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen que dominar estos artículos en cuanto al contenido de cada poder, qué debe de contener cada poder. Entonces, el artículo 3299 nos habla de que el mandato se presume gratuito y los